Leyendas urbanas. Una pequeña recopilación de historias cortas sobre leyendas urbanas. Espero que os guste. La leyenda de Laura y Claudia. Laura y Claudia estudiaban en la universidad. Se habían conocido allí y desde hacía 6 meses vivían juntas en un barrio tranquilo de su ciudad, ideal para sus largas jornadas de estudio. Ese viernes, Laura y Claudia decidieron quedarse en casa, pedir una pizza, alquilar una película y pasar la noche tranquilas en casa. Claudia llamó a la pizzería mientras Laura bajaba al videoclub. Al rato, Claudia escuchó la puerta. ¿Ya estás aquí? ¿Por qué no te has llevado las llaves? Abrió la puerta, pero se dio cuenta demasiado tarde que no era su amiga quien esperaba detrás. Cuando Laura llegó a su piso, ignorante de lo que allí sucedía, se sorprendió al descubrir a todos los vecinos en la calle y a la policía acordonando la zona. ¿Qué ha sucedido?, preguntó. Creyó desvanecer al oír que alguien había entrado en su piso y había asesinado a su amiga y posteriormente la había cortado por la mitad. Pasó algún tiempo hasta que Laura se decidió a entrar en la, hasta entonces, su casa a recoger sus cosas. Allí todo parecía igual, pero con una diferencia. Un silencio espectral envolvía aquellas paredes. De repente, escuchó un ruido en el baño. Puso atención. Seguramente fuera cosa de su imaginación o la cisterna de algún vecino. U otro ruido. Era un sonido extraño, igual al que se produce al arrastrar bolsas por el suelo. Se fue acercando poco a poco, escuchando cómo cada vez se hacía más fuerte ese sonido, incesante y cada vez más nítido. Entonces abrió la puerta, miró hacia el suelo y allí, ante sus ojos, encontró a Claudia, descuartizada, intentando avanzar con sus codos por el suelo y llegar a la puerta. Fin de la historia. Mi abuelo. Esta historia es totalmente verídica. Tan solo tenía 5 añitos cuando me levanté de la cama por la mañana para ir al colegio. Mientras mi madre me preparaba el desayuno, yo estaba en el váter. De repente la cortina de la bañera se corrió rápidamente. Yo, con cara de susto y atemorizada, llamé a mi madre. Ella, que sabía lo que estaba pasando a raíz de la muerte de mi abuelo, llegó corriendo y llorando y me dijo que había sido el aire. Esa misma noche, acostada en mi cama y mirando hacia la televisión, una sombra oscura se acercaba poco a poco hacia mí, dejando al descubierto una cara familiar. Era él, mi abuelo José, el cual, cuando llorando lo llamé, desapareció en una especie de remolino. 3 años pasaron y yo me seguía acordando cuando, una mañana de domingo, mis padres estaban desayunando en la cocina y yo me levanté para ir con ellos. Al girar la cabeza, vi a mi madre colgada. Era ella, su misma bata, su cara, su peinado e incluso cómo ella se pinta. La quise abrazar llorando y llamé a mi padre cuando de golpe ella desapareció. Llegó a ser un fuerte trauma para mí. Ahora han pasado los años, tengo 18 años y sigo percibiendo cosas en mi casa. Hace poco tuve una hermanita llamada Judith. Cuando empezó a hablar todas las noches, me decía que me acostara con ella, que un hombre malo por las noches iba hacia su habitación y le decía que se la iba a llevar con ella.
6 años han pasado y cada vez más presiento lo que va a pasar, como si ese espíritu, mi abuelo, me hubiera dado ese don. La verdad es que ya no le tengo miedo, pero sí respeto. Fin de la historia. La ciudad de los Césares. Dicen los ancianos de la mítica isla de Chiloé que la ciudad de los Césares se ubica a orillas de un río que, en vez de piedras, tiene perlas y diamantes. Las aguas de este río refluyen para alejar las embarcaciones que se acercan demasiado a la ciudad, que también es puerto de descanso para los tripulantes del Caleuche, que es un barco fantasma con tripulantes fantasmas que aparece en la isla de Chiloé, al sur de Chile. Las calles están pavimentadas de plata y oro macizo y sombreadas por árboles con maravillosos frutos que dan salud y juventud eterna. La ciudad está en medio de la cordillera, encerrada entre los altos cerros y escondida por una especie de neblina que impide al viajero descubrirla aunque la ande pisando. Para conservar el secreto de su ubicación, los habitantes de los Césares no construyeron barcos, lanchas, botes ni ninguna embarcación. Tiene calles tan largas que es necesario caminar, desde que el sol sale hasta que se vuelva a esconder para andar por una de ellas. Los habitantes que la pueblan son los mismos que la edificaron hace ya muchos siglos, ya que en la quimérica ciudad de los Césares nadie nace y nadie muere. Una enorme cruz de oro corona la torre de la iglesia, y la campana que hay en ella es tan grande que debajo pueden instalarse cómodamente 2 casas. Si esta enorme campana llega a tocarse su tañido, se escucharía en el mundo entero anunciando el fin de los tiempos. Por algunos instantes, cada año, en Viernes Santo, se puede ver desde lo más altos de los cerros de la Isla Grande, como a lo lejos, en la cordillera Nevada, brillan las cúpulas de las torres y los techos de las casas que en la ciudad prodigiosa son de plata y oro. Nada puede igualar la felicidad de sus habitantes, que no tienen que trabajar para vivir, ni sufren enfermedades ni pobrezas. Nada escasea en ella. Quien haya entrado a la ciudad pierde el recuerdo del camino que a ella lo condujo y la memoria de lo que fue antes vivir en los Césares. Si por algún milagro alguien deja la ciudad, al instante comienza a morir al salir de las murallas por causa de los años que sin envejecer ha vivido en los Césares. Esto lo puede dar fe un hombre que ahora es anciano y que cuando era niño su padre desapareció por aquellos lugares. Un día, ya siendo adulto, caminaba por un camino muy cercano a la cordillera, en un día en que estaba muy frío. De entre unos bancos de niebla apareció su padre. Corrió a él, pero lo vio tal cual se había desaparecido. Se acercó a su padre, quien lo miraba confundido, hasta que le dijo que era su hijo. El padre le dijo dónde había estado y que se sentía morir ahora. Diciendo esto, el padre abrazó a su hijo y empezó a desmoronarse en polvo. Su cuerpo quedó reducido a montículo de polvo a los pies del hombre testigo. En la ciudad de los Césares no transcurre el tiempo. El tañido de la campana de la ciudad, invisible, se escuchará, por única y última vez en todo el mundo, anunciando la llegada del día del juicio final. Entonces la sobrenatural ciudad de los Césares se hará visible para convencer a los incrédulos que dudaron de su existencia. Fin de la historia. El roto que engañó al diablo. Cierta vez, en un bosque del sur de Chile, un roto chileno
lugareño, necesitaba con urgencia dinero. Al no encontrar trabajo en ningún lugar, se le ocurrió la brillante idea de hacer un pacto con el diablo. Se dirigió al lugar más espeso del bosque e invocó al mismísimo diablo, y tras esperar 1 hora aproximadamente, éste se dejó ver en el lugar y su inconfundible olor a azufre se dejó sentir. ¿Quién es el que me ha invocado? El roto, al verlo, se asustó un poco y dijo: Yo fui, don Diablo. ¿Y qué quieres? Responde éste. Quiero hacer un pacto contigo y venderte mi alma a cambio de dinero, mucho dinero. Me parece interesante la oferta. ¿Cuánto quieres que te dé y te lleve? Mañana mismo, dijo el roto chileno. Las personas que me venden su alma piden años antes de que los venga a buscar, y tú me pides que te lleve mañana mismo. Bueno, dijo el diablo, entonces ¿cuánto dinero quieres? No sé, unos 30 millones de pesos. Está bien, te los concederé. El roto, antes de cerrar el trato, le dijo al diablo que tenía que firmarle un papel donde dijera lo pactado, para lo que el diablo aceptó sin problemas. El mismo roto fue el que escribió el papel, el cual decía: Bartolo Lara, no te llevaré hoy, pero sí te llevo mañana. Quedaron de acuerdo y los dos se fueron. El roto chileno la pasó súper bien, mujeres, tragos, etc. Y cuando el día siguiente el diablo se presenta ante él y le dice que lo viene a buscar para llevárselo, el roto le pregunta indignado que por qué se lo quería llevar si había hecho un trato y tú, diablo, no estás cumpliendo. Mira, lee nuevamente el papel que firmaste ayer y dime si no estoy mintiendo. El diablo, indignado, leyó el papel que decía: Bartolo Lara, no te llevaré hoy, pero sí te llevo mañana. Ah, perdón, la cosa es mañana. Antes de irse el diablo, el roto le volvió a pedir 30 millones más por la molestia pasada, y así lo engañó por más de 1 año. Y el diablo, aburrido y sin poder llevárselo al infierno, gritó un día: Me engañaste, roto chileno. Hasta nunca. Fin de la historia. Extrañamente muerta. Esta historia, aunque no parezca real, ha sucedido a una persona que yo conozco. Una noche un grupo de amigas quedaron para dormir juntas. No se sabe por qué empezaron a hacer la tabla de Ouija. El vaso se puso negro y se empezó a mover cada vez más deprisa. Un espíritu entró en el interior de una de las chicas. Esta se empezó a encontrar mal y se fue a su casa a dormir. La mañana siguiente la madre fue a llamarla para que se despertase. Pero ella no respondía. Estaba muerta. Los médicos le hicieron la autopsia, pero no sabían por qué había muerto, pues así se quedó el caso. Unos días más tarde del fallecimiento empezaron a ocurrir cosas muy extrañas en la casa. Las cosas salían volando por las habitaciones, los platos de la cocina también. La familia estaba atemorizada y no podían dormir por las noches, así es que decidieron dormir todos juntos en el salón. Al día siguiente todos se levantaron menos el hermano pequeño, que se quedó un poco más durmiendo. Ya se levantó y empezó a ver la tele mientras que su madre le preparaba la leche. Parecía que las cosas ya estaban volviendo a la normalidad tras 2 años de desastre, pero de que estaba viendo la tele, su hermana se presentó en espíritu, se acercó a su hermano y le dio un beso.
Todo pasó tan rápido que el hermano no era inconsciente de lo que estaba pasando, tan solo tenía 8 años. Enseguida llamó a su madre y ella acudió enseguida. Él se lo contó, pero su madre no se lo creía desde ese momento y todo volvió a la normalidad. Muchas personas dicen que el espíritu malo la atrapó y la tuvo encerrada donde él estuviera y que luego ella se escapó y se convirtió en un espíritu bueno. Se hayan terminado o no las cosas, la familia se quedó sin hija por un juego que no mereció la pena jugar. Es un consejo. Fin de la historia. El duende. No sé si esto sea cierto, pero la persona que me lo contó, una persona en la que confío y le guardo mucho respeto, lo hizo con mucha seriedad y con plena seguridad de que es verdadera. En la selva peruana, un país latinoamericano, hay muchos mitos y leyendas que se crean que son ciertas, aunque mucha gente los dan por simples cuentos de viejas. La historia comienza realmente aquí, cuando un amigo, al que llamaré Juan, viaja junto a su esposa, su hijo pequeño y un amigo al que llamaré Marcos, a la selva para asistir al matrimonio de un pariente de Juan y amigo de Marcos. Ya que ese pariente conocía las leyendas del Amazonas, les advirtió a la pareja que ya que su hijo no estaba bautizado, lo cuidaran bien en la noche porque los duendes se lo llevarían. El matrimonio no hizo caso alguno de esto, ya que no creían en duendes y esas tonterías, pero a Juan lo dejó un poco pensativo. 2 días antes de la boda, en la noche, dejaron el bebé en el cuarto donde dormiría. El niño, que no tendría más de 1 año, estaba en su cuna cuando sus padres lo dejaron. A eso de las 12 de la noche, escucharon al bebé llorando y fueron a verlo, pero no estaba en su cuna. Al contrario, se encontraba al borde de las escaleras a punto de caerse. La madre lo tomó y lo acunó. Al día siguiente no ocurrió nada y nadie habló del tema. Esa noche, un episodio parecido volvió a repetirse, con la diferencia de que esta vez el niño apareció al pie de la escalera y ya no lloraba. Al volver a ocurrir esto, Juan se preocupó y dijo que dormiría con el niño, pero Marcos se opuso y, como él dormía solo, aceptaron que fuera él el que durmiera con él, hasta que lo bautizaran el día de la boda. Juan se despertó esa tercera noche al oír el sonido de las escaleras. Despertó a su esposa y a todos mientras corría hacia el cuarto del niño. No estaba Marcos ni el bebé, ni en el cuarto ni en las escaleras, pero lograron ver una figura muy pequeña corriendo por el patio hacia los árboles que habían allí cerca. El pariente que se iba a casar, Juan, su esposa y los que se habían despertado con el alboroto, cogieron unas armas que habían en la cocina y salieron en la búsqueda del hombrecillo, por no llamarlo duende, pues eso parecía. Corrieron a través del bosque. Cuando estuvieron cerca, le vieron unas orejillas en la punta y un cuerpecito chiquito y regordete. El duendecito se trepó a un árbol y volteó la cabeza para ver dónde estaban sus perseguidores. Los perseguidores se quedaron atónitos con lo que vieron. El duende tenía en el rostro de Marcos y una sonrisa burlona en la cara. Luego saltó del árbol y cayó en un riachuelo, en el cual se sumergió o se hundió, y no lo vieron salir. Cuando el grupo se acercó al riachuelo, se dieron cuenta de que el agua no les llegaba ni a las rodillas. ¿Cómo pudo haberse sumergido aún con su tamaño? ¿Qué le pasó a Marcos esa noche, ya que nadie lo volvió a ver? ¿Y si Marcos fuera el duende? ¿Qué fue lo que realmente pasó con él y el niño? Fin de la historia.
El lago maldito. Una noche de verano, en un lugar llamado el Espinazo del Diablo, así suelen decirle los habitantes del pueblo, se encontraba un grupo de estudiantes realizando investigaciones sobre supuestas apariciones de ciertos espectros no identificados. Estas apariciones ocurrían en el mes 6, el día 6 a las 6 horas de la mañana. Aparentemente estas apariciones eran provocadas por las almas en pena que se liberaban en esa noche. Ya los estudiantes tenían un mes sin observar nada fuera de lo normal, pero en ese día del mes 6, al amanecer, sintieron un escalofriante sonido que les erizó la piel. Este sonido era un aullido agudo y sollozo. Cuando se disponían a averiguar qué era ese horrible sonido, se encontraron a uno de sus compañeros totalmente blanco, tieso y sin ojos. Así fueron ocurriendo las cosas a medida que se iban acercando a la verdad y a punto de esclarecer dichos acontecimientos. Fueron muriendo uno a uno por el temor al ver de tan espeluznantes fantasmas que los dejaba blancos, tiesos y le quitaban los ojos para realizar ese brutal ritual de todos los años. Allí quedó esa investigación. Desaparecieron algunos de los estudiantes y los que sobrevivieron están contando esta historia. Fin de la historia. La autoestopista. Ocurrió el 12 de noviembre de 1995 en una pequeña aldea de Huelva llamada Tariquejo. José María, que así se llamaba la persona que vivió esta aterradora experiencia, se dirigía a su casa después de cerrar su venta situada en la carretera, alejada de la aldea, cuando subió a su coche y comenzó a llover. Conforme avanzaba la tormenta, se hacía cada vez más fuerte, casi no dejaba ver la carretera. En un cruce vio con el resplandor de las luces del coche a una joven empapada haciendo autostop. La joven se dirigía hacia San Bartolomé de la Torre, situado a 8 kilómetros de la aldea. José María no dudó en recoger a la joven y llevarla hasta su casa. Le preguntó qué hacía allí a esa hora. La joven no decía palabra alguna, solo dijo su dirección. Ella no paraba de temblar. El hombre le alcanzó su chaqueta, que estaba en el asiento trasero. Cuando llegaron a la casa, la joven le sonrió y le dio las gracias, olvidando devolverle su chaqueta. Al día siguiente, José María acudió a casa de la joven para buscar su chaqueta. Llamó a la puerta y le abrió un hombre mayor y demacrado. Le preguntó por ella. El hombre le dijo que no vivía ninguna chica, cerrándole la puerta. Él insistió, llamó hasta que el hombre le volvió a abrir. Le contó lo que había pasado. El hombre, llorando, le respondió que su hija hacía varios años que había fallecido. José María no le creyó. El hombre, indignado, le llevó hasta el cementerio, enseñándole así la tumba de su hija. ¿Cuál fue su sorpresa al encontrar la chaqueta de éste encima de la tumba? 3 muertos y un alma en pena. Esto que os contaré es totalmente cierto, ya que todavía siento que los espejos de mi casa me miran desde aquel suceso. Hace 94 años, una pareja de recién casados vivía aquí, sí, en mi casa. Ella, Lisa, tenía una grave enfermedad de corazón. Él, David, era un dentista aborrecido de la vida. Pasada 3 semanas de estancia en la casa, la mujer tuvo un grave ataque que le impidió la movilidad con la mayoría de las partes de su cuerpo. Se moría y él no podía soportarlo.
Al fin llegó el día. Ella falleció dejando a su esposo una casa de 3 pisos, tétrica y roñosa. David no podía dormir, no comía, simplemente se sentaba en la cama donde su mujer había fallecido y se estaba horas mientras lloraba. Al final David entendió que en esta vida no podía vivir sin su amada y se suicidó. El espectro de Lisa, que todavía estaba en la casa, enfureció al ver que su marido había perdido la culpa sin más y quiso vengarse de la persona que pisase aquella casa y así llevársela a su marido en venganza. Ella no lo entendía. Su marido se había suicidado por amor, no por venganza. Así que 53 años más tarde, un matrimonio con una hija se mudaron a la casa. La hija tenía 9 años, era preciosa, muy inocente ella. Subió al desván, después de que sus padres la hubieran avisado de que no tocara nada, ya que la casa todavía no era suya. Pero subió. Había un espejo recubierto de platino. Una maravilla. La niña se acercó y leyó este papel. Auturius malignus, venganza de amor, descenso la passai. La luz se apagó y la niña pegó un grito que estoy seguro que se oyó en todo el desván. La luz se volvió a encender y la niñita se miró al espejo con la esperanza de que sus pelos no estuvieran mal colocados. Pero fue peor el remedio que la enfermedad. Lisa estaba en el espejo, con un vestido blanco de bodas, quizás no tan blanco porque estaba lleno de sangre. Su cara tenía cortes y estaba muy magullada como si todos sus huesos estuvieran desfigurados. La niña intentó abrir la puerta, pero al ver que no podía, volvió a mirar al espejo por miedo. Lisa ya no estaba, pero de pronto aquella inocente niña sintió como una hoja afilada rozaba su cuello. Lisa estaba fuera del espejo. Estaba totalmente loca. Cogió a la niña y la acuchilló brutalmente. Ahora vivo en esa casa, sin miedo, sin temor, quizás porque exista la reencarnación. Atreveos a pronunciar mis palabras, digo, las palabras de Lisa, y sentiréis cómo el miedo os recorre todo el cuerpo. Hasta entonces. Ana. La historia que os voy a contar le pasó a mi hermano hace un tiempo. Mi hermano estudiaba en la uni y le llegó la época de los exámenes finales. Él y 3 amigos alquilaron una casita a las afueras de la ciudad para estudiar tranquilos. La primera noche que pasaron allí a las 12 de la noche, llamaron a la puerta. Ellos no esperaban a nadie, ya que solo sabíamos que estaban allí los familiares y las novias. El amigo de mi hermano, José, abrió la puerta y vio una chica de unos 20 años con unos libros en la mano. «Hola, me llamo Ana. ¿Os importa si me quedo a estudiar con vosotros?» Se quedaron atónitos, ya que estaba pálida y vestida de blanco. Los 4 no pusieron pega y la dejaron pasar. A las 6:30 dijeron de desayunar, pero ella dijo que se tenía que ir. Esa noche vino otra vez y ya se puso de costumbre. Cogieron confianza, pues el día de las notas pasaron a buscarla. Al no saber en qué clase estudiaba, fueron a consejería a preguntar por ella. «¿Me puede decir en qué clase está Ana? ¿Y sus apellidos?» «Un momento, buscaré en el ordenador. No hay nadie llamada así. Entrad y preguntad al director». «Gracias». Entraron los 4 y le preguntaron. El director se quedó flipando cuando le preguntaron y buscó su historial. «No sé para qué la buscaréis, pero esa chiquilla murió hace 2 años en un accidente de coche. No salió nadie vivo del accidente. Pasó sobre estas fechas». Los que fliparon fueron ellos, ya que todas las noches estudiaban juntos.
Esa misma noche fueron para la casa y como siempre apareció Ana. Mi hermano abrió la puerta y le dije que pasara. Al estar dentro le dijo: «Ana, ¿te puedo hacer una pregunta?» «Claro que sí, Juanjo». «¿Tú no estás muerta?» «Sí». De repente desapareció Ana y no la han vuelto a ver. Si estudiáis fuera de casa, no le abráis la puerta a nadie. No vaya a ser que sea Ana. Sandra y Lori. Empezaba a anochecer y hacía frío. Tenía miedo. Estaba sola. Sandra era una de esas chicas asustadizas, solo que esta vez tenía razones para estarlo. Apresurándose, se fue hasta una de las esquinas de la enorme habitación. Se sentó en el suelo y, arrinconada contra la pared, recogió sus piernas contra el pecho mientras se balanceaba y sollozaba. Uno de los ventanales se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire helado, y una dulce risita retumbaba en su mente, acompañada de una vocecita de niña que le decía: «Sandra, Sandra, ¿ya no te acuerdas de mí?» Sandra estaba paralizada y solo podía articular una palabra entre sollozos y sollozos: «¡Vete!». Así, sin más, un álbum de fotos se abrió ante ella. Era una niña, morena, con tirabuzones en el pelo y los ojos verdes muy grandes, con una mirada helada. Volvió en sí al escuchar el susurro. «¿Me recuerdas?» Era Lori, una compañera de clase. Un día, jugando en el patio, empujaron a Sandra y ésta chocó contra Lori. Lori cayó por la escalinata y un pincho la atravesó. Sandra, asustada, mintió diciendo que no sabía quién era, pero Lori se encargó de refrescarle la memoria. Una serie de imágenes horrendas y escalofriantes pasaron delante de ella. Lori le gritó: «Ahora pagarás por lo que me hiciste». «Pero yo no fui», suplicaba Sandra. Un charco de sangre apareció a sus pies. Seguidamente empezó a sentir un dolor muy fuerte y luego solo quedaba la oscuridad y el silencio. El escalofriante silencio. 2 días después encontraron su cabeza en la esquina de la habitación con un esbozo en la cara de miedo y pena. Tenía los ojos muy cerrados y aún las lágrimas caían sobre sus mejillas. «Ahora ya no puedo ir a jugar con mi prima Sandra, pero me visita, y así me ha contado ella su historia». Carolina y Verónica. Existen muchas historias acerca de la maldición de Verónica. La que yo conozco es bien distinta a las que he podido leer aquí. La leyenda que yo conozco está protagonizada por Verónica y Carolina y me fue contada cuando tenía 14 años y estudiaba en el colegio donde se produjeron los hechos. Carolina y Verónica eran 2 jóvenes novicias de un convento, el cual actualmente es un colegio de primaria y secundaria. Estas jóvenes habían sido amigas desde la infancia y juntas habían decidido convertirse en religiosas. Durante el último año de sus estudios se celebró en el convento una pequeña convivencia religiosa en la que participaron las otras congregaciones de la comarca. De una de ellas procedía un joven que había sido criado por los monjes debido a que su madre lo abandonó. Este joven era bastante atractivo y Carolina se enamoró de él, a pesar de sus votos. Por otro lado, Verónica también se enamoró de él, pero lo mantuvo en secreto hasta que una noche Carolina fue a buscarla y la encontró en la habitación del joven acostándose con él. Carolina salió corriendo de la habitación gritando, sin darle tiempo a Verónica de explicar que había renunciado a la vida religiosa y había decidido casarse con el joven.
Al ver que era imposible que Carolina atendiera razones, decidió acostarse y que ella hablaría con ella por la mañana. Pero esa mañana nunca llegaría para ella. Por la noche Carolina cogió las tijeras que usaban en los talleres de costura, las cuales estaban atadas a un lazo rojo para poderse colgar del cuello y así no perderlas. Esta se dirigió sigilosamente hacia el cuarto donde se hallaba Verónica durmiendo. Se acercó a la cama, levantó las tijeras abiertas y se las clavó a Verónica en el pecho al mismo tiempo que ésta gritaba su nombre. Asustada por lo que había hecho, Carolina cogió el cuerpo de Verónica y lo enterró en el huerto del convento con las tijeras todavía clavadas en el pecho. Al año siguiente, Carolina seguía estudiando en el convento y todo el mundo creía que Verónica se había fugado con aquel joven del que se había enamorado. Pero en la noche en la que se celebraba el aniversario de la muerte de Verónica, Carolina comenzó a escuchar un ruido de pasos en el corredor que se dirigían hacia su habitación. De repente la puerta se abrió y Carolina fue incapaz de abrir los ojos hasta que un escalofrío recorrió su cuerpo, estremeciéndola de miedo que le hizo abrirlos. Y observó el cuerpo putrefacto de su amiga, la cual sujetaba en las manos las tijeras con el lazo rojo. En cuestión de segundos, Verónica clavó las tijeras en el corazón de su amiga, dándole la muerte. Al día siguiente, las hermanas de la orden hallaron sobre la cama de Carolina las tijeras con el lazo rojo y una pequeña Biblia en cuyas tapas Carolina relataba lo sucedido una noche ya hacía un año, cuando por celos había matado a su mejor amiga. Se dice que el espíritu de Verónica todavía vaga buscando venganza, y se dice que para invocarla es necesaria una tabla de Ouija, una Biblia abierta por la mitad y unas tijeras abiertas rodeada por un lazo rojo. Pero esto es muy peligroso de hacer, ya que si aparece Verónica y encuentra a alguien en la reunión con los mismos sentimientos de celos y odio que su amiga Carolina, ésta le clavará las tijeras en el corazón. Yo, de vosotros, no jugaría con esto. El hospital encantado. En una popular barriada de Málaga hay un hospital abandonado desde hace unos 50 años aproximadamente. Todos los vecinos del lugar conocen las leyendas que entornan aquel hospital. Hay quien dice que tuvo que ser traspasado por los sucesos paranormales que allí ocurrían. Un día un grupo de amigos míos decidieron ir a ver si aquello era cierto. Fueron 5 amigos y se llevaron una grabadora para ver si podían obtener alguna psicofonía. Recorrieron todo el hospital excepto la planta baja, el sótano. Allí se encontraron con un grupo de personas que se metían allí y le preguntaron sobre el sótano. Aquellas personas decían que nunca se meterían en aquel lugar y advirtió que no lo hicieran. En la psicofonía obtuvieron una voz que rezaba y tiempo más tarde otra que avisaba de que se marcharan de allí. En el sótano estaban los quirófanos donde murió mucha gente. ¿Qué se esconderá allí? ¿Tan malo será que ni los adultos son capaces de entrar? Nadie sabe qué hay allí dentro. Nadie sabe qué hay y solo Dios sabe si algún día alguien lo sabrá. La leyenda de la discoteca Androides. En los años 80, la discoteca Androides era una de las más conocidas de la ciudad. Estaba situada en la calle Alfares, muy cerca de un cruce de calles denominado popularmente 4 Caminos. Muchos son los hechos extraños que se contaron acerca de ese local. Algunos hablaban de vasos que se estrellaban sin nadie tocarlos. Una joven describió perfectamente cómo de los baldosines de las paredes del cuarto de baño brotaban chorros de sangre. Alguien contó que durante un apagón, durante una noche vieja, un frío intenso recorrió todo el local e hizo que las copas se congelaran en las manos de la gente en cuestión de segundos.
De todas maneras, la historia más extraña y terrorífica de la que tenemos noticias y que según muchos fue la causa de su cierre fue la historia que narramos a continuación con nombre supuesto, ya que los protagonistas son una familia muy conocida en la ciudad. La noche de un sábado cualquiera de invierno, Pablo conducía su moto hacia la discoteca Androides. Aquella noche sus amigos no habían regresado de Madrid, pues estaban allí estudiando, pero Pablo decidió tomar una copa con la esperanza de encontrar otra alma solitaria con quien hablar. De repente, cuando enfilaba la calle Alfares, un fuerte aguacero comenzó a caer sobre la ciudad. Gracias a Dios, Pablo estaba muy cerca de la discoteca, así que aparcó su moto en un callejón cercano llamado Cerrillo de San Roque y bajo una cornisa. Comenzó a atar con su cadena los radios de la moto al poste de una señal de tráfico. De repente, un escalofrío rozó su nuca y miró atrás. La sombra de una joven de unos 16 años, vestida con una leve blusa de seda y una falda también de tela muy ligera, estaba observándole. La chica estaba totalmente calada. El agua caía de su pelo. Rubio y lacio sobre sus hombros. Y el color de rímel de sus ojos formaba un reguero de lágrimas negras sobre su cara. Pablo se puso en pie y viendo que la chica temblaba, se quitó su chaqueta motera de cuero y se la echó encima. Pablo le sugirió llevarla a su casa, pero ella se negó, así que le invitó a entrar en la discoteca y tomar una copa. La cara de la muchacha era pálida y triste, pero escribió una leve sonrisa y entró junto con el chico al local. Allí conversaron durante horas y hasta las 5 de la mañana. Pablo cogió su moto y la llevó hasta su domicilio, una pequeña casa baja en la calle de la Luna. Allí en la puerta, la muchacha, cuyo nombre no había preguntado, le dio un pequeño beso en la mejilla y le entregó una fotografía de carnet. Al día siguiente, Pablo, muy ilusionado por tener una nueva amiga que además le gustaba como no le había gustado otra mujer en su vida, se encaminó hacia la casa de la muchacha. Tras varios golpes, una mujer de unos 50 y muchos años abrió la puerta. ¿Está su hija?, preguntó Pablo. No haga usted bromas, joven, contestó la mujer. Mi hija murió hace 3 años en un accidente de moto. Pablo no daba crédito a lo que oía. La foto que había colocado bajo su almohada coincidía con la hija de aquella triste señora. Pablo no se resignaba y creía que todo era una macabra broma. Tan empeñado estaba Pablo en su afirmación que la mujer le acompañó hasta el cementerio. Allí, sobre una tumba, con el nombre de su amada, estaba colocada la chaqueta que la noche anterior le había prestado. Ahora Pablo continúa en tratamiento psiquiátrico. Tras conocerse la historia, que incluso salió publicada en la prensa local, la discoteca Androides cerró. La joven fantasma dicen que hoy sigue vagando por la zona y a veces, las noches de lluvia, algunos motoristas al pasar por el semáforo de 4 caminos creen ver a una joven vestida de seda que, calada hasta los huesos, se esconde entre los bancos y los árboles de la plaza de Zamora. La leyenda del novio decapitado. Como no sé si sabrán, en Cienpozuelos hay un famoso manicomio al cual van a parar individuos de todas partes de España con todo tipo de problemas mentales. Algunos de ellos son realmente peligrosos. Un sábado por la tarde corrían por el pueblo el rumor de que se había escapado del manicomio un loco, de los más trastornados y peligrosos. Esa misma noche, una pareja de enamorados de un pueblo vecino y a punto de casarse se disponían a volver a casa después de una noche de juerga. A un par de kilómetros de su casa, el coche se les queda sin gasolina y se detienen en el arcén de la carretera. Después de estar un tiempo esperando a que alguien les pudiese socorrer sin fortuna, el novio decide acercarse a por una lata de gasolina, ya que la gasolinera estaba cerca, quedándose la novia al cuidado del coche.
Habían pasado ya 2 horas, el novio aún no había regresado y estaba ya muy nerviosa cuando de repente comienza a escuchar unos sonidos fuertes, secos y entrecortados en el techo del coche, como si lo estuviesen aporreando. Aterrorizada, decide salir corriendo del coche y cuando está un tanto alejada, gira la cabeza y observa que sobre el coche hay una persona dando golpes sobre el techo con una cabeza humana, la de su novio. A partir de esa noche, la chica cayó en una profunda crisis nerviosa que no superó y fue internada en el manicomio, donde aún permanece. Esa misma noche, un par de horas más tarde, la Guardia Civil de Cienpozuelos detuvo al loco, que se había escapado con las manos y la ropa completamente empapada de sangre. La leyenda del último adiós. Toda mi historia ocurrió en el año 1991. Por aquel entonces tenía 20 años, para cumplir 21. Mi abuela, que vivía con nosotros, se rompió la cadera al caerse de una silla. Tenía 91 años, por lo que los médicos dijeron que no se la podía operar y quedó recluida a pasar lo que le quedaba de vida en la cama. Fue un mes nada más, pero fue horrible ver cómo se iba debilitando hasta que dejó de comer. En una de las conversaciones que tuvimos, cuando aún hablaba, me dijo que se estaba muriendo, a lo que yo contesté: aún te queda mucho tiempo por estar con nosotros y además tienes que estar en mi cumpleaños, el 15 de marzo. Dios te oiga, me contestó. A primeros de marzo estaba en mi habitación con mi sobrina cuando me vino a la cabeza el pensamiento de que mi abuela se estaba muriendo. No hice caso creyendo que era una tontería. En ese momento entró un amigo a ver a mi abuela y empezó a llamarnos diciendo que estaba agonizando. Si no llega a ser por él, ni siquiera habríamos estado en el momento de su partida. Esa noche no pude dormir. La puerta de la habitación estaba abierta y de pronto vi que venía mi abuela por el pasillo. Empecé a gritar como una loca. Mi padre se levantó enseguida y encendió las luces. Me agarraba diciendo que no pasaba nada, pero yo veía a mi abuela a su lado, la cual se acercó a mí y me dijo: «Tranquila, hija, no te voy a hacer nada, solamente vengo a despedirme». Me dio un beso y se marchó otra vez por el pasillo. Aunque no volví a verla por toda la casa, seguí notando su presencia y oyendo los lamentos de cuando estaba enferma hasta el día de mi cumpleaños. Ese día fue el último en que la sentí. Cuando me ocurrió todo esto, casi caigo en una depresión, pues tenía sentimientos contradictorios, ya que quería mucho a mi abuela. Sin embargo, la rechacé cuando vino a despedirse de mí y sentía pánico cada vez que notaba su presencia u oía su voz. Logré superarlo gracias a una compañera del trabajo que conoce todos estos fenómenos y que me hizo comprender que mi abuela entendía el terror que yo sentía. La leyenda del extraño crimen. Hasta no hace mucho tiempo, justo antes de construir la avenida de la Real Fábrica de las Sedas o Ronda Sur de Talavera, existían las ruinas de un viejo caserón en la zona de Entretorres. Este caserón fue utilizado durante la posguerra y hasta bien entrados los años 50 como prostíbulo. La casa era regida por un hombre llamado Carlos, el cual iba siempre vestido de blanco. Llevaba un sombrero de ala ancha y corbatas de lo más extravagantes. A pesar de que todo el mundo conocía la dedicación de ese lugar, Carlos era un hombre bien acogido por la sociedad y sus negocios, si bien no estaban bien vistos, se toleraban por parte de las autoridades. Al parecer, una noche de 1951, una de las prostitutas que ejercían su labor en la casa apareció muerta en su cama con una puñalada en el vientre. La policía y la Guardia Civil, después de realizar sus investigaciones, concluyeron en que se trataba de un hecho muy extraño. Nadie oyó los gritos de la mujer mientras era asesinada.
En sus manos había heridas producidas por la hoja de un cuchillo y todo aparentaba como si hubiera sido ella misma la que se lo hubiera clavado. Los análisis forenses determinaron un suicidio y algo más. La prostituta estaba embarazada. 2 años después de todo, parecía haberse olvidado, aunque la habitación donde murió la joven no volvió a ser utilizada. Carlos, el amo del local, mandó cerrar con llave la habitación y nadie entró allí durante varios meses. En verano de 1953, una mujer de unos 30 años llegó al prostíbulo. Cuando aquella noche de mercado todo estaba lleno, Carlos no tuvo más remedio que alojarla en la habitación de la pobre prostituta muerta 2 años antes. Cuando abrieron la puerta, la sorpresa y el pánico aterrorizaron a ambas personas. En las paredes alguien había dibujado caras con terribles lamentos. También había cruces y animales como lechuzas, gatos y ratones. Carlos alojó a la nueva mujer junto a una compañera y a la mañana siguiente mandó pintar el cuarto. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, las caras de lamento volvían a aparecer una y otra vez en la pared. Carlos empapeló el cuarto, pero una súbita humedad hacía que los lienzos se cayeran y brotaran de nuevo las terribles imágenes. La voz se empezó a correr por la ciudad y un mal día Carlos tuvo que cerrar su negocio y se marchó de Talavera. Desde entonces la casa permaneció en ruinas hasta aproximadamente 1994, en la que fue derrumbada para hacer una avenida. Existe una película de Super 8 en la que se reflejan las horribles caras de pena que se supone son de aquella mujer que se clavó un puñal desesperada por algo que nunca sabremos realmente. La leyenda de Madame V. El siguiente suceso fue recogido y estudiado por el gran parapsicólogo francés Robert Toquet, profesor de la Escuela de Antropología y miembro del Consejo Directivo del Instituto Metapsíquico Internacional de París, en el cual el fantasma fue además fotografiado 2 veces. El principal testigo de este caso fue una señora, quien confió sus notas escritas a Robert Toquet, rogándole que no revelase su nombre a medida que se desarrollaban los hechos. Por sugerencia de Toquet, Madame V trató de hacer algunas atrevidas experiencias en un gran caserón del siglo XVII, Le Perreux, el priorato, donde tuvieron lugar los hechos. Allí, efectivamente, había residido una comunidad de frailes, que fue disuelta durante la Revolución Francesa y su prior fue torturado y muerto. Madame V quiso pasar una temporada de descanso en el lugar arriba mencionado, Le Perreux. El día 6 de julio de 1955 se alojó allí con sus 2 hijos de 20 y 30 años, cuyos nombres respectivos eran Jean y Gaston. A los 4 días de estar instalados allí, el fantasma de un monje encapuchado y sin manos se apareció a la señora en su habitación, que había sido en tiempos pasados la habitación del prior. Madame V relató su experiencia. Aquella noche, el 10 de julio, vi por primera vez vagar por mi habitación una sombra oscura, formada por una niebla opaca, detrás de la cual parecía haber una luz. Aquella sombra, de forma humana, llevaba una larga vestimenta, un manteo y parecía tener la cabeza cubierta por una capucha. La sombra avanzó lentamente hacia mí. Presa de un espanto, me senté en la cama, con la espalda contra la pared y la garganta seca. Estaba helada, pero al mismo tiempo sudaba. Quise levantarme, gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. Un terror indescriptible me mantenía clavada allí. La sombra avanzó hasta situarse ante la chimenea. Entonces se arrodilló y yo sentí el golpe de sus rodillas contra el pavimento. Se prosternó 3 veces, con las mangas juntas, en un gesto de súplica. Después de permanecer
mucho tiempo arrodillado, se prosternó de nuevo 3 veces más, se alzó poco a poco y se encaminó hacia la puerta de una pequeña habitación que se encuentra al lado de una alcoba. Pocos segundos después, noté cómo la caída de un cuerpo a tierra dentro de la pequeña habitación. La pobre señora pasó el resto de la noche despierta, mientras su corazón latía desordenadamente. La luz del día por fin entró en la habitación y la señora se levantó para ir al jardín, donde lucía un sol radiante. Pasaron unas cuantas semanas sin que nada sucediera. Madame V interiormente deseaba el retorno de la aparición, porque lamentaba no haber trabado conversación con ella. Este deseo no formulado no tardó en cumplirse. Una tarde, cuando ya se había acostado, la puerta de la habitación se abrió lentamente y el espectro del viejo monje entró. Traía consigo un fuerte olor a moho, a tumba. Muy espantada, la señora vio que la aparición lloraba. Sus espaldas se sacudían como si sollozase y por 3 veces dio golpes en el suelo con la cabeza. Cada vez una voz extraña, indescriptible, que parecía venir de lejos decía: «Dios mío, misericordia, tened piedad de mí, tened piedad, Dios mío, perdonadme, Jesús». Se inició entonces un extraordinario diálogo entre la señora y la aparición. Esta comenzó por recriminarla por alojarse en un lugar que pertenecía a los religiosos. Después le hizo una serie de profecías. Dijo que el globo terrestre estallaría por la locura de los hombres. Europa, Asia y África se sumergirían y no quedaría emergida más que la parte sur de América. Luego el fantasma habló de un cautivo al que había dejado morir en un calabozo. En otra entrevista con la señora le habló de una imagen de la Virgen que estaba rota y enterrada en un lugar del jardín, donde efectivamente fue encontrada, y dijo que a él lo habían matado los revolucionarios, que le cortaron las manos y lo emparedaron. Rogó que rezasen por él. Los hijos de Madame V terminaron dándose cuenta de que a su madre le pasaba algo. Adelgazaba, estaba pálida y mostraba un gran desasosiego. Aconsejada por Toquet, la señora habló finalmente de la aparición a sus hijos, que de momento no le creyeron, hasta que Jean, el pequeño, también lo vio, cosa que le trastornó de sobremanera. Toquet les dijo entonces que trataran de fotografiar al fantasma y, si les fuese posible, lo tocaran. Ambas cosas se realizaron. El fantasma fue fotografiado 2 veces por Jean el 26 de octubre de 1959. Y a finales de noviembre la señora se tropezó con el monje espectral en un rellano de la escalera y, sin pensarlo 2 veces, toda ella en tensión le puso la mano a la altura de la cintura, aunque eso sí, con los ojos cerrados. Inmediatamente sintió un violento golpe en el mismo lugar de su propio cuerpo y después un frío glacial que casi la ahogaba. Mientras la forma se disgregaba ante ella y Jean, que había asistido a la escena desde el pie de la escalera, casi inmediatamente las manos de la señora se hincharon y notó un dolor intenso, como de quemaduras producidas por el frío. La hinchazón y las pequeñas quemaduras duraron muy bien un par de meses y tuvieron ocasión de ser examinadas por Robert Toquet. El fantasma estaba formado por una especie de vapor glacial, ligeramente viscoso. Por debajo no había nada, ningún esqueleto, que era lo que yo pensaba encontrar, explicó la señora al parapsicólogo.